Hola, un gusto saludarle. Mi nombre es Henry Ágreda, estudiante del segundo año de la carrera de Derecho en la sede VIPI en San Carlos, Estado Cojedes. Pertenezco a la sección número 4 y en esta oportunidad voy a hablar de Derecho Civil. Y el tema a desarrollar es la perfección del contrato o el perfeccionamiento del contrato. Entrando en materia, tenemos que el hecho jurídico es la realidad jurídica que da lugar a una consecuencia legal, como la transmisión de una propiedad, la constitución de una persona jurídica o la celebración de un contrato. Mientras que los actos jurídicos son los que producen hechos jurídicos como la donación, la contratación o constitución de una sociedad. Por su parte, los negocios jurídicos son aquellos actos jurídicos que producen una nueva realidad jurídica como la constitución de una persona jurídica o la celebración de un contrato. Hay varias teorías sobre los negocios jurídicos. Una de ellas dice que los negocios jurídicos deben entender como actos voluntarios de los sujetos de derecho que producen una realidad jurídica y que requieren de una determinada formalidad para tener validez. Hay varias teorías, entre otras, que dice que los negocios jurídicos son actos voluntarios que producen una nueva realidad jurídica y que son válidos para su propia naturaleza, sin necesidad de una formalidad especial. A pesar de estas dos teorías, aún no se ha elaborado una teoría general del negocio jurídico. Los negocios jurídicos son actos voluntarios que producen una realidad jurídica, pero no existe teoría general del negocio jurídico. Una posibilidad es que una teoría general del negocio jurídico deba estudiar los diferentes tipos de actos jurídicos y sus efectos. La elaboración de una teoría general del negocio jurídico es importante para comprender cómo se producen los hechos jurídicos y cómo se relacionan entre sí. Sin embargo, debido a la complejidad del tema y al debate teórico que rodea a los negocios jurídicos, el desarrollo de una teoría general está todavía en un reto para la doctrina y la jurisprudencia. Ahora bien, un contrato es un pacto legal entre dos o más personas que se crean obligaciones jurídicas y que está regulado por la ley. El contrato tiene varios caracteres, voluntariedad, legalidad, oportunidad, identidad de los objetos, estipulación de las obligaciones y la certeza. La noción de contrato se ha desarrollado históricamente desde los derechos romanos hasta la modernidad. Los contratos se pueden clasificar en diferentes tipos: contratos unilaterales, bilaterales, verbales, escritos, etc. El contrato es diferente de la convención, ya que el contrato es un tipo de la convención, con mayor rigidez y formalidad. La teoría general del contrato está, es una integradora de los contratos que se basa en la voluntad de las partes y el principio de legalidad. El contenido del contrato incluye las disposiciones que establecen las obligaciones de las partes y de las garantías de cumplimiento de estas. Los caracteres del contrato son los que definen como un acto voluntario y libre de las partes que tiene la intención de crear obligación jurídica. El contrato es un instrumento importante para regular las regulaciones sociales y económicas, y su importancia se ha incrementado con el desarrollo de las sociedades modernas. Ahora bien, los elementos esenciales a la existencia de un contrato son la voluntad de las partes,
la autonomía de esa voluntad, el objeto del contrato, la causa y la capacidad de las partes. La voluntad es un elemento fundamental en la formación de un contrato. Deben existir voluntades libres, cualificadas y reunidas para que se crean las obligaciones jurídicas. La autonomía de la voluntad se refiere a la libertad de las partes para elegir y contratar libremente, sin ser influenciados por terceros o por la ley. Ahora bien, el el consentimiento es el acto por el cual las partes manifiestan su voluntad de contratar. Las excepciones al consentimiento son el error, el dolo y la violencia. Por su parte, la voluntad declarada es la voluntad que las partes expresan de forma explícita en el contrato. Los sistemas doctrinarios aplicables a la voluntad son el tradicionalismo, el formalismo, el nuevo formalismo y el nuevo estoicismo. El silencio de las partes se refiere a los acuerdos no explícitos en el contrato que pueden o no ser tenidos en cuenta por los tribunales. El objeto del contrato es el fin o intención de las partes cuando hacen el contrato. Los contratos pueden ser nulos por objeto ilícito. Hay posibilidades en contra de los intereses usuarios, pactos sobre sucesiones futuras y otras estipulaciones ilegales. La causa del contrato es la razón por la que las partes están dispuestas a aceptar obligaciones. Un contrato sin causa no es válido. Ahora bien, la incapacidad contractual se refiere al impedimento de alguna de las partes para contratar libremente, debido a su edad o a su condición mental. La capacidad extracontractual se refiere a la capacidad de una persona para ser sujeta de los derechos y deberes en general, y se pueden limitar por causas como la edad o el estado civil. Ahora bien, el error es una distorsión del consentimiento causada por el mal conocimiento o la falta de conocimiento. El dolo es la intención malévola de una de las partes de obtener provecho personal al aprovecharse del error de la otra. Por otro lado, la violencia es la actuación de una de las partes por medio de la fuerza física, por amenaza o por coacción. La ausencia de causas es cuando las partes no tienen intención de aceptar obligaciones y se presume siempre que existe una causa. En ese mismo orden, la causa falsa es cuando una de las partes engaña a la otra, omitiendo algún dato importante o proporcionando información falsa. La causa ilegal es cuando las partes contratan con la intención de cumplir con algo que va contra la ley moral. Por otro lado, la causa no expresa es aquella que no se menciona en el contrato, pero es la verdadera causa que mueve a las partes a celebrar el contrato. La presunción de causa se refiere a que la ley presume que exista una causa aunque las partes no la especifiquen. Por eso la formación del contrato es el proceso de crear los elementos del contrato, concluido en el momento en que las partes manifiestan su voluntad de celebrarlo. Oferta es la manifestación de voluntad de una persona de contratar con otra sujeta a la aceptación de la otra persona. El perfeccionamiento del contrato es cuando las partes aceptan las condiciones del contrato y se vuelve válido.
Ahora bien, aceptación es el acto por el cual una persona acepta las condiciones de la oferta y puede ser verbal, escrita o por conducta. Diversas clases de aceptación. Hay 3 clases de aceptación: verbal, escrita y por conducta. La aceptación por conducta sucede cuando una persona realiza una acción que indica que acepta las condiciones de la oferta, como cuando un comprador toma un producto y se lo lleva a casa. Reglas particulares en materia mercantil. En el derecho mercantil hay reglas especiales que regulan la formación de contratos. Por ejemplo, en el caso de un contrato de compra-venta de mercancía, la oferta se considera válida durante un plazo de tiempo razonable o hasta que la otra parte lo rechace. En la oferta pública se considera que todas las personas que reciben el mensaje son ofertas y el contrato se perfecciona cuando una persona acepta las condiciones de la oferta. Por su parte, el perfeccionamiento del contrato entre ausentes. Cuando las partes están ausentes, el contrato se considera perfeccionado cuando las partes han intercambiado los mensajes necesarios para crear el contrato y las partes tienen la intención de crear un contrato. En los contratos de compra-venta de mercancía, la oferta se considera válida durante un plazo razonable o hasta que la parte o la otra parte la rechace. Y la aceptación puede ser verbal, escrita o por conducta. En el comercio electrónico, el contrato se perfecciona cuando las partes intercambian los mensajes necesarios para crear el contrato y tienen la intención de crear un contrato. Por lo tanto, podemos concluir que la forma del contrato es un proceso dinámico que depende de varios factores. El perfeccionamiento del contrato sucede cuando las partes manifiestan su voluntad de contratar y cuando se cumplen las reglas de mercado. En suma, el contrato es un instrumento legal muy importante en nuestras sociedades, ya que permite a las personas y empresas regular sus relaciones sociales y comerciales. El perfeccionamiento del contrato entre ausentes y entre presentes es la clave para que el contrato se cumpla y tenga efectos jurídicos. Gracias por su atención.